El Evangelio es el centro. Ese es el tema de la predicación del día de hoy. El Evangelio es el centro. Y para comenzar, mis hermanos, quiero ponerte a pensar. Así que te voy a dar unas adivinanzas. Quiero que pienses, mis hermanos. Voy a darte unas adivinanzas y vamos a ver quién lo adivina. Nazco sin tener padre. Muero y va naciendo mi madre. ¿Quién soy? Nazco sin tener padre, muero y va naciendo mi madre. ¿Quién soy? Los veo a todos pensando, diciendo, no tengo la menor idea de quién sea. A ver, hermanos, una más sencilla que tiene la misma respuesta. No tengo principio ni final, pero en mí todos encuentran su lugar. Crezco sin cesar, aunque a veces me divido. ¿Quién soy? ¿No? ¿Nadie? Siguiente, más sencillo. Somos muchos, pero no siempre estamos juntos. Nos une el amor, pero a veces nos separa el tiempo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo? La iglesia, por ahí va. La familia. Muy bien, la respuesta para las tres adivinanzas es la familia. La familia. Nazco sin tener padre, muero y van naciendo mi madre. ¿Quién soy? No tengo principio ni final, pero en mí todo se encuentra en lugar. Crezco sin cesar, aunque a veces me divido. ¿Quién soy? La familia, mis hermanos. La respuesta a todas estas preguntas es la familia. Centrados en el Evangelio. Céntrate en el Evangelio. Mi amado hermano, el día de hoy vamos a estar hablándoles particularmente a los hijos. Todos somos hijos, evidentemente, independientemente en qué etapa en la que nosotros nos encontremos, ya sea que sean adolescentes, aquí tenemos adolescentes, ya sea que sean un poquito más jóvenes, también a ustedes les estará hablando el Señor, o ya sea que estén más grandes y hayan salido de su hogar, el Señor también tiene palabras para ti. Pero no solamente eso, sino que también el día de hoy hablaremos a los padres, particularmente acerca de la crianza de los hijos. Les dije en el devocional a los de la alabanza, el Señor me apaleó toda esta semana por causa del tema que estaremos viendo el día de hoy. Me apaleó, estoy diciendo que me dio directo al corazón por estos temas que estaremos teniendo. Les voy a pedir de favor, mi hermano, vayamos todos juntos a Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Este será nuestro pasaje lema del día de hoy, nuestro pasaje será el centro de gravedad en donde más pasajes podrán tener aquí el propio lugar. Vámonos todos juntos a Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Mientras lo encuentran, mis hermanos, les comento rápidamente que esta carta la escribió el apóstol Pablo y la escribió cuando estaba en la prisión. Él estaba encarcelado cuando escribió esta carta, allá por ahí del 60, 62 después de Cristo, 30 años después de que el Señor ascendió a los cielos. La carta de Efesios, mis hermanos, tiene un propósito. Y el propósito de la carta de Efesios es hablar de la supremacía de Cristo en la iglesia, de por qué la iglesia es especial, de por qué la iglesia es el plan que el Señor ha tenido desde el principio de los tiempos y cómo todo converge en la iglesia, el salvar tanto a judíos como gentiles y poner y hacer de estos dos pueblos uno solo, que es lo que quiere decir el apóstol Pablo en toda la carta de Efesios. De igual forma, el contexto anterior de nuestro pasaje, mis hermanos, nos está hablando acerca de cómo el evangelio se promueve en la vida de los esposos del matrimonio, del esposo, del varón y de la mujer. Cómo el evangelio se va viendo allí, la gracia, el perdón, la misericordia, la humildad, el ceder los derechos. Ese es el contexto, el evangelio centrado en el matrimonio. Y después viene el capítulo 6, que es el pasaje que tenemos nosotros el día de hoy. Te voy a pedir que te pongas de pie, mi hermano. Vamos a darle paso a la palabra que es santa por los siglos de los siglos. Lo leemos todos juntos y dice así la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Lo primero que vamos a ver evidentemente es hijos centrados en el Evangelio. Hijos centrados en el Evangelio. La palabra del Señor nos dice que los hijos tienen la particularidad de obedecer a sus padres. ¿Qué significa eso de obedecer? Bueno, obedecer significa someter tu voluntad a la voluntad de alguien mayor a ti. Someter tu voluntad a la voluntad de alguien mayor a ti. Y miren, hijos, la palabra del Señor evidentemente les va a decir, hijos, tú, joven que me estás escuchando, jovencita que me estás escuchando, el Señor desde su propia autoridad te está diciendo, tus padres saben más que tú, tus padres te aman, tus padres quieren lo mejor para ti, tus padres quieren que te acerques al Señor, obedécelos. Yo sé, joven, que tu corazón no querrá obedecer. El día de ayer estaba platicando con Josías mientras estaba estudiando, estaba ahí en mi estudio, y volteé con mi hijo y le dije, hijo, ¿te gusta obedecer? Y me dijo, no, no me gusta obedecer, papá. Por buen momento para compartirle evidentemente el Evangelio. Pero la gran realidad, joven, es que la misma respuesta de Josías es la misma respuesta que hay en tu corazón. No te va a gustar obedecer, porque obedecer tiene que ver con poner tu voluntad en la voluntad de alguien más, que en este caso son tus padres. Pero el Señor te está diciendo, hijo, obedece. Obedece. Y tal vez tú no vas a poder obedecer, joven, desde tu propio corazón. Obedecer en amor, obedecer con honra, no lo vas a poder hacer, porque tu corazón que está con una naturaleza hacia el mal y hacia el pecado no lo va a querer hacer. Así que vas a necesitar, como decía el contexto de este pasaje, vas a necesitar de la gracia de Dios para poder obedecer. Padres que estamos aquí presentes, usted tiene que saber esto de sus hijos. Sus hijos no nacieron naturalmente para obedecerte. De tal forma que tu deber es recordarles el Evangelio constantemente a tus hijos, que no van a poder obedecer, que tus hijos necesitan de la gracia del Señor para obedecer, así como tú también la necesitas para obedecer a tu Padre Celestial. Esa es la realidad, mis hermanos. Joven que estás aquí, quiero decirte lo siguiente, obediencia a medias no es obediencia. Yo me acuerdo cuando mi mamá me mandaba las tortillas, era de las cosas peores que mi mamá me podría decir. Pues porque yo llegaba cansado de la escuela, independientemente de dónde estaba. Mi mamá me mandaba las tortillas. Hijo, vete por 7 pesos de tortillas, vete por 10 kilos, 10 pesos, vete por 1 kilo. Y yo hacía unas rabietas. Ahí está mi mamá, usted puede preguntarle. No, no quiero ir. O me hacía el que no escuchaba. Me hacía el que no escuchaba. No quería obedecer. Pero después ya veía que mi mamá se empezaba a enojar, empezaba a levantar un poquito la voz y decía, no, ya, porque si no ahorita voy a tener problemas. E iba a las tortillas, pero con un corazón que no honraba a mis padres. Joven que estás aquí, obedecer a medias no es obediencia. Tú tienes un ejemplo de esto en las Escrituras en 1 de Samuel, capítulo 15, en donde Dios le dice a Saúl, tienes que ir con los amalecitas y tienes que eliminar todo lo que hay allí. Eliminarlos por completo, inclusive también a los animales que están allí. Y Saúl fue para este lugar, fue con los amalecitas, pero Saúl dijo, bueno, voy a matar a las personas. Sí, los empezó a matar, pero dejó animales con vida y dejó al rey de Amalek con vida también. De tal forma que el profeta Samuel llega ahí donde está Saúl y le dice, Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl dice, no, yo obedecí al Señor, yo sí lo obedecí, pero mira lo que hice. Lo que hice fue traerme lo mejor del ganado que tenía Amalek para sacrificarlo al Señor. Y le dice el profeta, Saúl,
que Dios no se complace en los sacrificios, Dios se complace en corazones que obedecen al Señor. Dios se complace en corazones que someten su voluntad a aquel que es mayor que ellos. Dios no se complace en los sacrificios, así que joven que estás aquí, no, delante de Dios, si tú obedeces, pero obedeces con un corazón apartado del Señor, si obedeces a medias, no creas, joven que me estás escuchando aquí, que estás obedeciendo al Señor de una forma íntegra, que estás agradando a Dios de esta forma. Ahora, joven, ¿es cierto? Dice la palabra de Dios que tú vas a obedecer a tus padres en el Señor. Y la gran verdad, padres que estamos aquí, es que usted y yo no somos perfectos. Usted y yo somos pecadores. Hijos que están aquí presentes, sus padres evidentemente son pecadores. Y tú tienes que estar bien presto en la palabra, bien presto en el evangelio. Tienes que afinar bien tus sentidos en la palabra del Señor, porque tus padres podrán pedirte algo que no sea conforme a su voluntad. Y ahí es donde tú vas a decir a tus padres: papá, esto no es conforme a la voluntad de Dios, no puedo hacerlo. Hijo, ¿qué te parece si vemos una película, estas películas nuevas que hay? Ahí está la película de Misión Imposible. Oye, papá, pero está en el cine todavía. No, pero tú vete, pues, ve, córrele, yo te doy el dinero, vete para allá, vete a comprar la película de Misión Imposible, esa que venden ahí en el puestito de la esquina. Ahí el hijo le puede decir: papá, es que eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Hijo, descárgate las nuevas películas, las nuevas canciones de Marcos Witt. Dicen que están padrísimas el nuevo álbum que sacó. Descárgatelas de una vez, hijo. Y ahí es donde el hijo dice: papá, es que eso no es correcto delante de Dios. No puedo hacerlo, no te puedo obedecer, porque en este caso está incurriendo una maldad a mi conciencia. No puedo hacerlo, está incurriendo pecado a mi corazón. No puedo ni tampoco debo de obedecerte. De tal forma, mi amado hermano, que si nosotros vemos en las Escrituras, sí hay razones por las cuales un hijo no puede ni tampoco debe obedecer a sus padres. Cuando sus padres les pidan algo que va en contra de la voluntad de Dios, cuando sus padres les pidan algo que va en contra de la voluntad revelada por Dios, ahí es donde los hijos dicen: no, papá. Hace tiempo escuché de una historia en donde un padre en una noche atrás les dijo a sus hijos, un sábado antes de ir al servicio, les dijo a sus hijos: hijos, es necesario que trabajemos en la paciencia, es necesario que trabajemos en el amor, es necesario que trabajemos en la gracia en nuestra familia. Resulta que al siguiente día, el domingo, la esposa tenía que servir en la iglesia, así que se fue desde antes a la iglesia. Entonces el padre se fue con sus hijos, pero sus hijos empezaron a tardar por diferentes razones hacia la iglesia. Entonces el padre se empezó a exasperar, el padre les empezó a gritar, el padre les empezó a levantar la voz y de repente su hija le dice: papá, papá, tú nos dijiste que teníamos que buscar la gracia, que teníamos que buscar la paciencia en nuestra familia. Y el padre escribe, en este libro se llama Pacificadores, escribe en este libro y dice: eso atravesó mi corazón. Mi hijo me mostró el evangelio y la voluntad de Dios y donde yo estaba errando. Dice la palabra de Dios: obedécelos, sí, pero también hónralos a tu padre y a tu madre. Aquí ya no solamente estamos hablando de adolescentes, de jóvenes, obviamente también estamos hablando sobre ello, sino que también estamos hablando ya de personas que están casadas y aún el Señor les ha permitido la bendición de tener a sus padres. Y dice la palabra del Señor: hónralos. Honralos. ¿Qué es la honra en este caso? La honra es una actitud del corazón. La honra es una actitud del corazón. Ya podrás estar casado, pero tú puedes honrar a tus padres siendo agradecidos con ellos, mostrándoles afecto, ayudándoles en su casa, perdonando sus errores. Tal vez muchos de ustedes no tuvieron buenos padres. Tal vez sus padres eran muy iracundos, tal vez sus padres les causaron daño emocional en sus vidas, o tal vez tuvieron muy buenos padres, no lo sé, eso el Señor y ustedes lo saben, pero el Señor te lo está pidiendo a ti el día de hoy: hónralos,
Sea agradecido con ellos. Muéstrales afecto. Tal vez no estén juntos el día de hoy en casa. Muéstrales afecto. Reconoce, pero también perdona sus errores. Perdónalos en tu corazón. Y dice la palabra del Señor, porque lo que tienes aquí, joven, y lo que tenemos nosotros aquí, mis amados hermanos, es un mandamiento con promesa. Aquí estamos hablando del quinto mandamiento. El primero, que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Los primeros 4 mandamientos del Decálogo tienen que ver con Dios. Todos los primeros 4 tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de lo que está en el cielo y en la tierra. No tomarás el nombre de Dios en vano. 4, guardarás el día de reposo para santificarlo en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Todo esto tiene que ver con Dios. Pero el quinto mandamiento que tenemos aquí. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Notan? Dios da estos mandamientos y les dice, primero tienen que estar bien conmigo y después de forma vertical y después de forma horizontal. Y lo primero con las personas que tú tienes que estar bien o con la que debe de haber una disposición en tu corazón de bien es hacia tus padres, porque son las primeras personas con las cuales tú tienes contacto, de tal forma que hijos rebeldes, mi hermano, hijos rebeldes son un peligro para los padres, son un peligro para la sociedad y son un peligro para la iglesia. Y Dios se va a encargar de ellos. Y de hecho lo dice aquí, es el primer mandamiento de compromiso, para que te vaya bien y los días se alarguen sobre la tierra. La gran realidad, mis amados hermanos, es que es un hijo rebelde, un hijo disoluto, es un hijo que tiene los días contados, porque sus acciones evidentemente lo van a llevar al mal. Y en el mal tiene los días contados, de forma general, como un parámetro general. En la palabra del Señor, mis hermanos, por ejemplo, tenemos el caso de un personaje, de un hijo, una fichita, mi hermano, de lo peor que nosotros podemos ver. Bueno, tenemos varios casos, pero aquí tenemos un caso que es de lo peor. Y ese lo podemos encontrar en Génesis capítulo 9, versículos del 18 al 28. Génesis 9, versículos del 18 al 28. El contexto en este pasaje es precisamente el diluvio y las únicas personas que están en la tierra son Noé, su esposa, sus hijos, Sem, Cam y Jafet y sus esposas con sus hijos. Y los eruditos dicen, bueno, ¿por qué tenemos aquí estos pasajes? Estos pasajes están de más. ¿Quién puso estos pasajes aquí? Todo iba muy bien. La vida de Noé iba muy bien, la vida de sus hijos iba muy bien. Pero la gran realidad, mis hermanos, es que tenemos estos pasajes para que recordemos, mis amados hermanos, que nuestra tarea es llegar bien hasta el final. Y recordarnos también de que somos pecadores y que si nos escapamos de un momento de la gracia de Dios, mi amado hermano, incurriremos en pecado y cuando eso sucede, incurriremos en maldición para nosotros o nuestra familia. Y vea lo que dice el caso de Sem, Cam y Jafet. La situación aquí es que después del diluvio, Noé comenzó a plantar una viña. Él era sembrador y comenzó a plantar una viña. La viña surtió fruto, sacó el jugo de la uva Noé, lo fermentó y resulta que se pasó de copas y se emborrachó, se embriagó. Ya cuando estaba borracho, pues es la borrachera, no supo lo que hizo, se quitó toda la ropa, anduvo por ahí vagando sin ropa. Y entonces nos dice la palabra de Dios que uno de sus hijos, el menor, llamado Cam, dice la palabra que vio su desnudez y la contó a sus hermanos. Y el versículo 24 dice que Noé despertó de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. La otra vez, hace como 2 o 3 semanas, estábamos platicando con mi esposa y me dijo mi esposa, oye, yo no entiendo este pasaje, pues, ¿qué fue lo que hizo? Dice que lo vio, estuvo mal que lo haya visto. ¿Qué sucedió en este pasaje? Miren, mis amados hermanos, la situación con este verbo y este sustantivo que encontramos aquí en el hebreo, que es raja et
erroá, es que en el original hebreo tiene que ver con algo que hizo Cam, que fue degradante, degradante, algo inmoral, algo pecaminoso. De tal forma que algunos eruditos del Antiguo Testamento dicen que esta frase que tenemos aquí, y Cam vio la desnudez de su padre, los eruditos, algunos, no todos, dicen que esto es un eufemismo. ¿Qué quiere decir? Son palabras suaves para ocultar algo grave. No queremos imaginar más allá. Lo que yo les puedo decir es que fue algo degradante. Algunos eruditos dicen, tal vez lo violó. Algunos otros dicen, tal vez hizo algo sexual con su padre. Y no contento con eso, fue a contarle a sus hermanos lo que había hecho. Una terrible necedad. Y por el 4 dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Se enteró de lo que le había hecho. Una inmoralidad, una degradación a su persona. Y cuando se levantó Noé, maldijo a Cam y a su descendencia. Y los descendientes de Cam son las personas que conocemos del pueblo de Canaán, que eran precisamente personas inmorales, de las cuales el pueblo de Israel tenía que extirparlos de la tierra a los cuales ellos llegarían después de que el Señor los había sacado de Egipto. Y menciona las inmoralidades de este pueblo. Eran tan inmorales que incluso se acostaban con las bestias y tenían que ser extirpados, eliminados. Eran tan inmorales que sacrificaban a sus hijos, productos de orgías. Tenían que eliminarlos. Sin embargo, a pesar de que la descendencia fue maldita, en este caso de los canaanitas, toda aquella persona que se arrepintiera y corriera al Dios vivo y verdadero recibiría la bendición del Señor. Tal es el caso, por ejemplo, de Rahab la ramera, Rahab la prostituta, que encontró una bendición del Señor porque se arrepintió. Y no solamente es el caso de Rahab, sino también es el caso de todo un pueblo que nosotros lo podemos encontrar en Josué, el pueblo de los Gabaonitas, los cuales también eran parte del pueblo de Canaán, pero ellos se arrepintieron. Y más allá, mis hermanos, fíjense la bendición de Dios. Los Gabaonitas se arrepintieron, pero aparte fueron recibidos en la asamblea de Dios. Y no solamente fueron recibidos en la asamblea de Dios, sino que aparte servían en el templo. Imagínense esto, mi amado hermano, porque se arrepintieron. De tal forma que sí, la maldición fue para toda la descendencia, claro que sí. Se apartaron de Dios, Dios ocultó su rostro, eso es maldición. Dios oculta su rostro de ellos, no los bendice, no está con ellos en ese sentido y se entregan a todo tipo de pecados, a todo tipo de pasiones, porque Dios no está con ellos deteniéndolos, pero a ellos sí, que se arrepintieron, sí. De tal forma, mis hermanos, que aquí tenemos el caso precisamente de un hijo desvergonzado y maldito con una descendencia maldita. De tal forma que la palabra del Señor sigue vigente para nosotros el día de hoy. Hijos, honren a sus padres. Honren a sus padres. Hay un mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice aquí, tú sabes que si estás lleno del Espíritu del Señor, joven, lleno del Espíritu del Señor, el Señor traerá este tipo de recompensas para tu vida. De forma general es lo que dice esta promesa. Así que hijos presentes, honren a sus padres. Pastores, que tengo padres difíciles. Mis hermanos, hay quienes tienen padres piadosos y no los honran. La honra proviene del corazón. Hónrelos en su corazón, porque ustedes honran primeramente a Dios. Así que tengo un reto para ti, joven que me escuchas, hermano que me escuchas. La próxima vez que veas a tus padres, agradéceles por lo que ellos han hecho por ti. Agradéceles. Agradéceles en voz alta. Agradéceles por cualquier cosa que el Señor ha puesto en tu corazón. Diles, papá, si los tienes, mamá, gracias. Los que somos padres sabemos cuánto en serio cuesta la crianza de un
hijo, desde muy pequeños. Papá, mamá, gracias. Vamos adelante, mis hermanos. Dice nuestro pasaje en el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y es lo segundo que vamos a ver el día de hoy, que evidentemente será para nosotros los padres, independientemente si tenemos hijos recién nacidos, hasta hijos que ya salieron de nuestro hogar. Es necesario que padres, ustedes estén centrados en el Evangelio. Así como ustedes, hijos, han de estar centrados en el Evangelio, viviendo en perdón, viviendo en gracia, viviendo en paciencia para con sus padres, viviendo en misericordia. Y de igual forma los padres, sobre todo padres que están aquí, es necesario que ustedes estén centrados en el Evangelio de Cristo, reconociendo las realidades que tenemos en la palabra de Dios, para que tu crianza sea una crianza en el Evangelio, mi amado hermano. Mi hermano, si yo tuviera una piedra en mis manos y la apretara con todas mis fuerzas, te pregunto, ¿podría romperla? Si yo tuviera una piedra en mis manos y la aprieto, ¿podría romperla? ¿Podría destruirla? No, no. ¿Qué quiero decir con todo esto, mi amado hermano? Esa piedra son tus hijos y tú no podrás cambiar el corazón de ellos, ni un solo milímetro de su corazón. No importa cuánto lo intentes, tú no vas a poder cambiar. Yo no poder cambiar los corazones de nuestros hijos. Mis hermanos, nuestro propósito evidentemente es ser padres conforme al Evangelio del Señor. Pero hay un problema en cuanto a esto. ¿Y sabe usted cuál es el problema? Primero, usted mismo. El problema de la crianza, mi amado hermano, no está primeramente en nuestros hijos. El problema en la crianza está primeramente en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios, no los provoquen ¿a qué? No los provoquen a ira. ¿Cómo podemos provocar a nuestros hijos a ira? Hay dos tipos de padres. El padre que es posesivo y el padre que es conforme al Señor, que es un embajador. El padre que es posesivo y el padre que es embajador. El padre que es posesivo dice, mis hijos o el hijo o los hijos, el hijo que yo tengo, si tiene uno, o la hija, mis hijos son míos y yo como padre puedo hacer lo que quiera con ellos. Es el padre posesivo. El segundo padre, el padre conforme al Evangelio, el padre que es un embajador, el padre que dice, estos hijos que tengo son de Dios y son para Dios. De tal forma que como padre voy a criarlos para Dios, no para mí. ¿Notaron la diferencia? Está el padre posesivo y el padre que es un embajador, que dice, yo ni siquiera tengo autoridad intrínseca. La autoridad mayor aquí y en mi familia es Dios. Y tanto yo como tú, ustedes hijos, tenemos la responsabilidad de someternos a la autoridad mayor. De tal forma que tenemos al padre posesivo. El padre posesivo constantemente está provocando a ira a sus hijos. Constantemente sus hijos están
molestándose en su corazón y están acarreando en su corazón amargura y están acarreando cargas y están molestándose constantemente con sus padres. Primero, porque los padres, aunque sean cristianos, les ponen la ley con un peso tal que son rigurosos. Los padres posesivos son cuidadores de la ley. Los padres posesivos son fiscales de la ley y los padres posesivos son judiciales de la ley también. De tal forma que le están diciendo a sus hijos constantemente, no te pares, no te levantes, no corras, no juegues, no respires, prácticamente le están diciendo a los niños. Una y otra vez, el padre posesivo está diciéndole a sus hijos, no hagas, o haz esto, o haz lo otro, constantemente. Y les ponen la ley, y son cuidadores de la ley, y cuidadito con que ese niño traspase la ley. Inmediatamente el padre comenzará a tomar cartas en el asunto. Cuidadores, son fiscales de la ley. Comienzan una y otra vez a reprocharles a sus hijos todas sus maldades. Son judiciales de la ley en el sentido de que ajustician a sus hijos constantemente. ¿Cómo se provocan a los hijos con este paradigma constante hacia ellos? Bueno, comienzan los padres a incitarles miedo a ellos a través de las amenazas. Ya sean chiquitos, ya sean medianos, ya sean adolescentes, ya sean jóvenes, los amenazan constantemente a los chiquitos. Y si vuelves a tirar el vaso, si vuelves a mover la puerta, va a haber disciplina. Es una amenaza a los más chiquitos, a los más medianitos. Vuelves a jugar con tal otra persona, no va a haber reyes. Ahí está la amenaza y los niños con miedo. Ay, no va a haber reyes. A los más grandecitos, sacas malas calificaciones otra vez en tu escuela, no va a haber el nuevo celular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, mis hermanos, con resultado de esto? Hijos que comienzan a actuar, pero que no hay un cambio de corazón intrínseco en ellos. Pero no solamente hay amenazas y a través del miedo, sino que también se hacen a través de recompensas. Y comienzan los padres a decirles, hijo, si no te peleas con tu hermana, te voy a comprar ese juguete que siempre has querido. ¿Y qué hace el niño? Uy, yo quiero el juguete, me voy a portar bien con mi hermana. Y deja de molestarla. Le compras el juguete, a las siguientes 3 horas, tenemos otra vez los mismos problemas del pasado. Lo mismo con el adolescente, lo mismo con el joven. Recompensas. Hijo, si sacas buenas calificaciones, entonces te voy a comprar lo que tú quieras. Y no solamente eso, también se provoca ira, sino que también se provoca ira causándoles vergüenza y causándoles culpa. Y comienzan a causarles culpa. Hijo, ¿por qué me haces esto a mí? Tu madre tanto que te he estado criando, tanto que he sacrificado por ti. Y los hijos en su comportamiento dicen, ay, como que sí me siento culpable, como que siento avergonzado. Ya no voy a hacer las cosas mal porque estoy avergonzando a mi papá, estoy causándole culpabilidad a mi papá. Pero amado hermano, esos son tus intentos para intentar romper la piedra, romper un corazón duro. ¿Sabes qué vas a lograr con eso? Nada. Porque tú no los vas a cambiar. No vas a lograr nada. ¿Sabes qué vas a lograr? Vas a lograr una aversión de tus hijos hacia ti como padre. Miren, hermanos, yo les voy a decir la verdad. Yo les decía a los de la alabanza que a mí el Señor obviamente me trabajó mucho en mi corazón esta semana. Porque resulta, mi hermano,
Resulta que me di cuenta esta semana que soy muy impaciente con Josías. Y resulta que me di cuenta que me encanta ser un fiscal de Dios con la ley. Y no saben lo difícil que es ver ese tipo de cosas en el corazón, mi amado hermano. Así que esta semana estuve pidiendo, que como lo vamos a ver ahorita, de la gracia del Señor constante para que mi hijo pudiera escuchar el Evangelio constantemente y me diera la gracia para educar a mi hijo. Y se vio algo bueno, por cierto, a final de la semana. Pero este Señor a mí me mostró. ¿Cómo más traemos ira a nuestros hijos poniendo nuestra identidad en ellos? Cuando un padre pone la identidad en sus hijos, los controla, y cuando los controla, los exaspera. Esta es la historia de una madre. Era una madre soltera, estaba criando a su hijo, pero decía, mi hijo tiene que ser un hombre exitoso, no como yo. Él sí lo va a hacer y yo me voy a sentir orgullosa, yo me voy a sentir excelente por causa de mi hijo. ¿Qué es lo que hacía? El niño se levantaba temprano, iba a la escuela, salía a las 2 de la tarde, después el niño iba a clases extracurriculares de matemáticas y de inglés. Está excelente. Terminaba a las 6, de 6 a 8:30 iba a deportes, y de 8:30 a 9:30 practicaba el violín. De 9:30 a 11 el niño hacía su tarea, y así constantemente. Años después el niño no quiso levantarse a ir a la escuela, y no quería ir a la escuela, y no quería ir a la escuela, y la madre estaba toda frustrada. ¿Por qué me haces esto a mí? Estoy trabajando demasiado para que tú seas un niño exitoso. Y el niño no le quería decir nada a la mamá porque pues ya le había puesto culpa a su corazón. Síntoma precisamente de una persona tóxica, culpa. Ya le estaba poniendo culpabilidad en su propio corazón. Así que decidió la mamá llevarlo al pastor. Pues el pastor que lo arregle aquí al niño. Entonces cuando llegaron juntos, dijo el pastor, déjenme platicar con su hijo. El hijo le comentó todo esto. Dijo, es que ya estoy cansado. Son demasiadas exigencias hacia mí. Estoy cansado, ya no puedo hacer. El pastor mandó llamar a la mamá y le dijo, mamá, es que el problema no es su hijo. ¿Saben quién era el problema? La mamá. ¿Y saben qué hizo la mamá? Se levantó y se fue. Y le dijo a su hijo, vente conmigo. Se lo llevó. El niño tenía resentimiento en el corazón de la madre por tanta exigencia. Sí, cualquiera de nosotros, no, son excelentes habilidades, las matemáticas, el inglés, el violín, el deporte, la escuela, son excelentes. Pero no estaba escuchando el corazón de su hijo. Y su hijo ya tenía resentimiento contra ella. Y ella no lo iba a permitir. Lo estaba permitiendo y lo estaba fomentando constantemente. Los estaba llevando a la ira en su corazón. Dice la palabra de Dios, no los provoquen a ira. Padres que estén aquí, no sean fiscales de sus hijos. Sean pacientes con ellos como el Señor ha sido paciente contigo. Padres que están aquí, sean misericordiosos con ellos como el Señor ha sido misericordioso contigo. Padre que estás aquí. Padre que estás aquí, sí, evidentemente habrá momentos en donde tus hijos, claro estará, ya cruzaron límites que tú les has puesto y será necesario aplicar una corrección, pero no lo vas a hacer enojado. Y escúchame bien lo que te estoy diciendo, padre. En el momento en que tú llegues con tus hijos con las venas de fuera, con la fuerza, presentándote delante de él, directo para darle una nalgada, yo qué sé qué vayas a hacer, vas a causarle a tu hijo en su corazón ira. Vas a causar en tu hijo molestia. Vas a causar en tu hijo rencor. Así sean chicos, así sean grandes. Ay, es adolescente, pues no me importa, voy a agarrar el cable de la plancha y a ver, no le corra.
vas a causar ira en el corazón, porque esa no es la forma en que el Señor nos dice que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos, sino que nosotros, como dice este pasaje y en su contexto, tenemos que criarlos en el Evangelio, mi amado hermano. No los provoques a ira, padres, número 1. 2, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criar significa cuidar y guiar a otros. En este caso, mi amado hermano, tu trabajo, tu tarea es guiar a tu hijo que es pecador, que nació pecador y que nació con inclinaciones al mal, y que tú vas a ver cuáles son las inclinaciones que tu propio hijo va a tener al mal, a la mentira, que es bien contestón, que va a ser perezoso, que va a ser irresponsable, yo qué sé. Así como en ti y en mí tenemos diferentes inclinaciones a nuestro pecado y se demuestra de formas diferentes, de igual forma tu hijo también. Y lo que tú vas a hacer, mi amado hermano, va a ser agarrar a tu hijo, recordarle que es pecador, recordarle el Evangelio de Cristo, que no va a poder obedecer, no va a poder obedecer, no te va a poder hacer caso, si no es con la gracia del Señor. Pastor, ¿y eso va a hacer que mi hijo obedezca? La verdad es que lo más probable es que no. O lo más probable es que sí. No lo sabemos. Pero ese es tu deber. Es tu responsabilidad. Y es el trabajo que tú tienes que hacer. Una vez, no, hermanos. No, así no es la crianza. La crianza de nuestros hijos es como si fuéramos caminando y el hijo se desvía por un lado. Ay, hay que volverlo a poner otra vez en el camino. Damos 2 pasos y el hijo ya le corrió para allá otra vez. Y ya vamos por él y lo vamos a agarrar. Y seguimos caminando y el hijo ya le corrió otra vez, lo agarramos y otra vez lo volvemos a poner en el camino. Así va a ser la crianza de tus propios hijos. Cuidar y guiarlos hacia el Evangelio de Cristo. Hermanos, porque la crianza es un proceso largo. La crianza no es un evento, hermano. Grábate esto en tu mente. La crianza no es un evento. La crianza es un proceso constante. Y cuando tu hijo se desvíe, tienes que ir con el hijo. Eres pecador y necesitas de la gracia del Señor. No vas a poder ser un hijo del Señor si no te arrepientes. Es que no puedo arrepentirme. Vamos a orar al Señor. Y así constantemente, una y otra vez. ¿Cuántas veces al día, pastor? Las veces que sean necesarios, mis hermanos. Porque la crianza no es un evento, la crianza es un proceso. Y a ti, matrimonio que vas a ser padre en un futuro, recuerda esto, es un proceso. Miren, hermanos, hay padres que llegan a consejería y dicen, es una pesadilla cuando se levanta. Yo lo que quiero es que se duerma, sobre todo los que están chiquitos. Es una pesadilla que se levante, pastor. Yo prefiero que se duerman. Ya los que están más grandes, lo mismo. Ay, ¿con qué va a salir ahora mi hijo adolescente o mi hija adolescente? De tal forma, mi amado hermano, que tu deber es ser un padre como el Señor, como tu Padre Celestial lo es. A tu Padre Celestial tú puedes ir a contar qué hay en tu corazón. A veces tu Padre Celestial va a disciplinar, claro, sobre todo un pecado que ya está siendo recurrente, pero tu Padre Celestial te va a dar un buen tiempo para hacerlo. Hay hijos, amados hermanos, que sus padres fueron excelentes fiscales de la ley de Dios y lo que provocaron en el corazón de sus hijos fue que sus hijos, si yo te cuento algo, híjoles, así me va a ir. Si yo te cuento un error mío, un problema mío, así me va a ir. No, mejor no te cuento nada. Porque fueron excelentes fiscales y los hijos estaban seguros que también iban a ser unas excelentes judiciales con ellos mismos. Entonces, hermanos, no lidiamos con mal comportamiento, lidiamos con algo más profundo, lidiamos con el pecado en la vida de nuestros hijos. Es con lo que nosotros estamos lidiando. No lidiamos, mi amado hermano, con circunstancias externas. Lo externo, lo que nosotros vemos externo en nuestros hijos, su desobediencia, su rebeldía, su necedad, lo que nosotros estemos viendo externo en el corazón de nuestros hijos, es un síntoma. Es un síntoma de una enfermedad que está arraigada a lo más profundo de su corazón y a la cual no vas a llegar jamás. Y a la cual tú tienes que entregar al Señor para que Él se haga cargo.
de tu hijo o de tu hija, en este caso, pero no solamente para que se haga cargo de ellos, sino para que también se haga cargo de ti, porque el problema en la crianza, como se los dije al principio, no son los hijos propiamente hablando, son los padres, padres que son impacientes, padres que cometen pecado, padres que cometen errores y que nunca les piden perdón a sus hijos. ¿Cómo ellos van a pedir perdón a ustedes si no tienen un ejemplo para hacerlo? ¿Cómo ellos van a buscar de la gracia constante de Dios para sus vidas si tú no la estás buscando y ellos no te ven que lo hagas? ¿Cómo lo van a hacer ellos? ¿Cómo ellos van a buscar honrar a Dios si tú no lo estás haciendo? Pastor, pero es que sí lo estoy haciendo. Y estoy trabajando en la crianza de mi pequeño hijo. Sí lo estoy haciendo, pastor. Déjaselo al Señor. Tu trabajo no es el resultado de lo que vaya a convertirse tu hijo. Tu trabajo es ser fiel a Dios. Porque a tu hijo, tu hijo, lo que vaya a ser tu hijo, le compete a Dios y a su propósito. De tal forma, mi amado hermano, que si tú eres un padre posesivo, suelta. Claro está, tu deber es criarlo, pero suelta las riendas. Déjaselo al Señor, eso me refiero. No estoy diciendo que le quites los límites que debe de tener, no. Déjaselo al Señor. Es un hijo que es del Señor. Pastor, pero es que su caminar está yendo hacia el mal, pero no sabes qué vaya a hacer con él. Déjaselo al Señor. Ahí vas a encontrar libertad. Dice aquí, créalos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina, mis amados hermanos, es formativa, es preventiva y es correctiva. Formativa, preventiva, correctiva. Formativa y preventiva es hablar con tus hijos, es ponerles límites. Ojo aquí, a lo que Dios pone límites, no a tus expectativas. Porque así como aquella madre que les conté hace rato, vas a ahorcar a tu hijo si no es conforme a la voluntad del Señor. De tal forma que es formativa, hijo. Y tú le hablas de la palabra del Señor. Hijo, eso es lo que dice la palabra del Señor sobre ti, sobre Dios. La otra vez estábamos con mi esposa. No me acuerdo si estábamos desayunando, ¿qué estábamos haciendo? Y el Josías de repente volteó y son cosas bonitas, ¿saben? Voltea y dice, no recuerdo qué estábamos hablando, pero dice, así como los carros del faraón. Dije, mira, qué lindo. Y les voy a decir por qué, porque cuando le leemos sus historias parece que no está prestando atención. Está por todos lados el Josías. Pero resulta que sí está prestando atención. O cuando contamos la historia del hijo pródigo. Sí, así como aquel que se fue y estaba comiendo croquetas, dice. Croquetas de los puercos. Sí, así. Pues ni modo que le diga algarrobas, hermanos, no lo va a entender. Entonces el niño formativamente está caminando. Preventivamente, hermanos, es cuando tú le dices, por aquí no, hijo. Antes de cruzar una calle, te tienes que fijar, eso es prevención, para que no tengas problemas, para que tengas cuidado de tu propia vida. Hijo, es pecado mentir. ¿Por qué es pecado mentir? No le agrada a Dios. Y porque al final del día vas a quedar como un mentiroso ante los demás. No vas a ser una persona de... Pero lo primero es a Dios. Correctivamente. ¿Qué significa correctivamente, mis hermanos? Con dolor. Eso significa correctivamente. Con dolor físico. Y usted puede decir, ay, pastor, es que los estudios que nosotros vemos el día de hoy dicen que si nosotros corregimos con dolor, van a causarles traumas a los niños cuando estos sean grandes. Y yo les voy a decir algo, si usted corrige enojado, con la vena saltada de fuera, con la vena acá en el cuello y con una fuerza desmedida, obviamente tu hijo va a crecer con una falta de paciencia. Obviamente tu hijo va a crecer con ira dentro de su corazón. La palabra del Señor es clara, mis amados hermanos. Proverbios 13:24. Quien detiene la vara odia a su hijo, pero quien lo ama
Quien lo ama, lo disciplina con diligencia. Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina lo alejará de él. Ese yo me lo sé de memoria, hermanos. Entonces voy a decir por qué. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que usted puede hacer un uso libre de la vara, pero ojo aquí, hermano. Porque hay padres que dicen, la vara. ¿Dónde está ese chiquillo? Ahorita mismo. A la primera y le voy a dar con todo. Molesto, enojado, porque me la hizo. Regla número 1. Si estás enojado, ni se te ocurra disciplinarlo. Ni pienses que estarás honrando a Dios de esa forma. Tú vas a agarrar la Biblia, ya después de que le dijiste varias veces, que si desobedecía, era desobediencia directa a Dios, que la misma mentira es desobediencia directa a Dios. Hijo, la palabra del Señor dice esto. ¿Qué dice la palabra del Señor? La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de él. Y ya son varios. Tengo que disciplinar. Y el niño es disciplinado. ¿Con la mano? No. La mano es para acariciar. ¿Con la vara? Sí. Con la vara. ¿Lo hay que disciplinarlo? Sí. ¿Y cómo va a estar tu corazón? Un corazón de amor. Porque no quieres que tu hijo esté reincidiendo en un pecado que ya está reincidiendo varias veces. Disciplinamos. Al niño le va a causar dolor, evidentemente, pero muchos de ellos no van a volver a él, precisamente por eso. Sin embargo, mis hermanos, esto es último recurso, obviamente. El primer recurso es el Evangelio. El primer recurso es dialogar con ellos. Les decía al principio que el Señor trabajó mucho en mi corazón estas áreas. ¿Por qué razón? Porque ahí estábamos con el Josías. Ya es hora de comer. Hijo, lávate las manos porque ya es hora de comer. Entonces volteamos y estaba jugando ahí con uno de sus peluchitos que se le había descompuesto, que se le había roto, que se le había herido su colita en un elefante, que se le herió su colita y que ahí estaba jugando y que se le estaba reparando, que era el doctor. 2, hijo, ya es hora de comer, vete a lavar las manos, tenemos que orar. No, que estoy aquí jugando y que estoy... Bueno, vamos a orar nosotros, empezamos a orar. Tercera ocasión, hijo, ya es hora de comer, tenemos que comer. Vete a lavar las manos y vente a comer. Pero es que todavía me falta poquito. A ver, ¿qué te falta? Me falta poquito. Y ya después empezamos nosotros rápido a comer. El niño se levanta, se lava las manos y regresa aquí con nosotros. Y regresa con nosotros y dije, hijo, ¿vamos a orar? Sí, vamos a orar. Y el niño empezó a orar. Gracias, Señor, por los alimentos. Empezó a comer sin problema. Entonces le digo a mi esposa, creo que hay que ser pacientes con el niño. Sí, el niño tiene que obedecer, pero hay que ser pacientes con él. Tenemos que ver cómo es su personalidad. Obviamente, él debe de obedecer, pero tenemos una bifurcación. O nos obedece a la mala o nos obedece a la buena. Y el niño obedeció al final del día con alegría y con honra a sus padres. Sí, es un niño difícil, cierto es. Y constantemente le explicamos la palabra de Dios. Mis hermanos, permítanme leer juntos Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Lucas 15 habla acerca de la parábola del hijo pródigo. Dice así la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis enemigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Mi hermano, lo que nos está diciendo la parábola del hijo pródigo es el carácter del padre, el carácter del padre. Y yo te quiero preguntar lo siguiente, mi amado hermano. Quiero preguntarte lo siguiente, mi amado hermano. Tu carácter como padre es un carácter como el padre que se menciona aquí del hijo pródigo. Tu carácter como padre es como este padre que se menciona en Lucas 15. Un padre que cuando ve a su hijo, dice aquí, no le importa la vergüenza social que esto pueda traer y corre hasta las puertas de la ciudad a abrazar a su hijo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo que tenían que hacer con ese hijo era apedrearlo. ¿Quiénes? Los ancianos que estaban afuera de las puertas de la ciudad. Agarrarlo y apedrearlo por haber hecho lo que hizo. Matarlo ahí mismo. ¿Y qué hizo el padre? Corrió, dice ahí, corrió, porque ya el hijo estaba llegando. Y lo abrazó, se lanzó hacia ellos como un mensaje para todos aquellos que estaban alrededor de ellos, que no era momento de disciplina, que era momento de gracia, y que a pesar del carácter disoluto de este hijo, él lo protegía de la muerte segura. Y hermano, quiero que esta porción de las Escrituras a ti como padre te traiga esperanza. Habrá momentos en que tú vas a ver a tus hijos perdidos, disolutos, rebeldes. Ya le hablaste del Evangelio por todas formas. Ya no hay más manera de poder influir en sus corazones. Ya el tiempo de influencia ya ha pasado y son disolutos. Déjaselo al Señor, hermano, porque el Señor puede trabajar con ellos cuando menos tú te lo esperas. Lo triste del hijo pródigo, mi hermano, es que el hermano mayor representaba a los fariseos. Si continuáramos la historia del hijo pródigo, el hijo mayor mató al papá, porque el padre representaba a Jesús. De tal forma que el que se veía bien dentro de su casa terminó siendo el peor. Tú no tienes influencia en el corazón de tus hijos. Dios sí lo tiene. Así que críalos conforme al Evangelio de Cristo, enseñándoles su pecado, recordándoles su pecado, recordándoles de la gracia del Señor, para ellos y para ti también. Te voy a pedir que te pongas de pie, iglesia. Si eres padre, quiero lanzarte un reto. Y el reto es el siguiente. Si eres padre, no importa qué edad tengan tus hijos. Si eres padre, quiero lanzarte el siguiente reto del día de hoy. Vas a ir con tus hijos. Vas a ir con tus hijos y vas a pedir perdón.
Ay, pastor, pero es que eso me hace débil. No, no. Si tú vas con tus hijos y reconoces tus errores delante de ellos, no tienes idea del impacto que vas a causar en su corazón para bien del Evangelio de Cristo. Porque hay hijos que están blasfemando hoy el nombre de Cristo por causa de sus padres. Ve con ellos, tan chicos, estén grandes, ya sean casados, yo qué sé. Hijo, hijo mío, reconozco que no fui un padre con la gracia del Señor y que me equivoqué muchas veces. Perdóname. Lo más probable, mis hermanos, es que tu hijo te abrace o te diga, no, papá, o sea, ni me acuerdo. Pero eso va a causar impacto en su corazón para toda su vida. Es más, hermanos, este tipo de cosas causa impacto por toda la eternidad. Vamos a ver.